Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Andrés Lebel. Andrés es compositor, pianista y escritor. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, Andrés, estamos aquí por un acontecimiento importante para la humanidad. Son los 200 años de la Novena Sinfonía. Todo el mundo está alborotado con eso, sobre todo en Europa y todo esto, porque realmente yo creo que ha pasado mucha agua bajo el puente de nosotros los humanos y sin embargo, bueno, hasta ahora no ha habido una genialidad tan grande como la de Beethoven. Dime tú si estás de acuerdo. Estoy de acuerdo en el sentido de lo universal que es el mensaje de Beethoven y lo contundente que fue la realización de la Novena Sinfonía y el impacto que eso ha tenido para la humanidad en muchos sentidos, ¿no? Creo que fue también como algo muy privilegiado en el sentido a nivel estético, filosófico, artístico, cultural. O sea, fue como un gran evento en el que Beethoven, uno de los espíritus más grandes que hemos tenido en la humanidad, logró sintetizar como en esa obra, ¿no? Pero claro, de genialidades y de obras magníficas, ahí podremos hacer otro programa como para ver, ¿no? El problema es la comparación con la novena, es injusta para cualquier otra obra, porque Exacto. es como la Capilla Sixtina, ¿no? de la música sinfónico-coral, pues, ¿no? Pero bueno, uno podría hablar de la consagración de la primavera de Stravinsky, solo que bueno, como no es tan... es una temática un poquito más oscura, de pronto se hace como más complejo también, ¿no? El tema con la novena es que además toca temas esenciales para la humanidad, ¿no? Como es la fraternidad, como la búsqueda de la hermandad, ¿no? Y es algo que, digamos, la manera de verlo cantado de tal manera que tú lo escuchas y lo sientes y te sientes hermanado con la humanidad y con el cosmos prácticamente, ¿no? Que es como lo que logra Beethoven con esa sinfonía, bueno, es algo irrepetible, vamos a decirlo así, ¿no? Y no deja de ser paradigmático que justamente es un momento en que la humanidad está en guerra por todos lados. Totalmente, Y los conflictos son el día a día, que de repente venga esta celebración y la gente recuerde aquel mensaje, como tú dices, que fue maravilloso para la humanidad, la hermandad, la fraternidad, todo eso, ¿no? Sí. En aquel momento también la gente esperaba la reaparición de Beethoven, ¿no? Que había estado unos años sin aparecer, enfermo. Toca un momento en el que ya su sordera, digamos, que nunca olvidemos que el que escribió esa obra fue alguien que no la podía escuchar, ¿no? Entonces su regalo a la humanidad fue, digamos, él dice, bueno, les voy a regalar algo que yo no lo voy a poder disfrutar. O sea, ya eso de por sí te habla del espíritu elevado de un Beethoven que realmente lo hace, ya no es ni para él, porque no la va a escuchar. O sea, literalmente en el estreno él estuvo sin poder escucharla, ¿no? Y está esa anécdota, ¿no? Que es como muy famosa, que termina de sonar y él estaba ya en sus pensamientos porque estaba como frente a la orquesta, pero no estaba escuchando y tuvieron que decirle, mira, te están aplaudiendo. Y aquella ovación. ¿No? Sí. Y tuvieron que decirle, mira, lo están aplaudiendo. Porque además fue una obra que tuvo una receptividad muy grande por parte de la gente, no tanto por parte de la crítica. Los críticos musicales de la época, la mayoría la detestó, le pareció muy grande, muy larga, muy pesada, inentendible. O sea, realmente las críticas de la época son interesantísimas leerlas porque pero a lo que es la gente le llegó al alma. Sí, y fue algo que a partir de allí, al año después de haberse estrenado, ya se había consolidado como una obra muy importante, ¿no? Ahora, tú que eres músico y compones y todo, ¿cómo puede una persona sorda componer semejante monumento a la excelencia? Bueno, es increíble, pero no, digamos, no es imposible pensarlo, sobre todo si uno toma en cuenta que alguien como Beethoven particularmente, hay anécdotas donde él solía componer en sus momentos de salud, digamos, normal, solía componer caminando. O sea, él se iba a caminar por largas caminatas y llevaba cuadernos en donde hacía sus anotaciones, porque realmente uno generalmente se imagina el compositor frente al piano tocando y escribiendo, pero realmente el compositor, o sea, uno está entrenado para no necesitar de una referencia como tal, ¿no? O sea, uno no tiene por qué tocar en el piano para saber cómo va a sonar, pero claro, una cosa es eso y uno poder hacer cosas, otra cosa es escribir la novena. Claro, en ese estado, ¿no? es lo que te digo, hay gente que dice que el músico no necesita, digamos, de estar físicamente oyendo los sonidos para poder arreglar y componer, ¿no? Entonces no sé cómo será eso, tú lo entenderás. Sí, es bueno, es parte como del entrenamiento, además alguien como él, que era un maestro muy bien formado,
evidentemente tenía todas las herramientas para poder continuar. O sea, bueno, alguien como Mozart, por ejemplo, no necesitó nunca de tocar, ver cómo iba a sonar lo que Ese iba a era componer, otro ¿no? fenómeno. Sí, pero bueno, el caso de Mozart es aparte porque es el mejor oído del cual hay registros en la Sí. historia, ¿no? Beethoven, bueno, tenía como él siempre decía que las ideas venían a él, ¿no? Él decía que era una especie de cazador de ideas, por eso él caminaba, era un compositor que caminaba para escuchar cosas y a partir de ahí sintetizar y lograr llegar a sus ideas. Y además rumiaba las ideas. Sus ideas musicales son generalmente, vamos a decir, sencillas, en el sentido de que son como muy arquetípicas. Son 3 notas, 2 notas, un ritmo muy claro, ¿sabes? Nada muy elaborado en esencia, porque es como la base. A partir de allí construye algo que se hace infinito, y lo logra desarrollar en sus máximas consecuencias, ¿no? Pero parte de ideas muy concretas y muy precisas. Sí. Ahora, Andrés, después de 200 años, ¿cómo se valora ya a nivel de los especialistas, por supuesto, ¿no? Ya sabemos lo que significa para las personas, pues, en común, esta obra Sí, tan interesante, yo, ¿no? Y además que estuvo rodeada de ese misterio, ¿no? Toda su presentación. sí, yo creo que, bueno, a 200 años empieza a pasar algo que es como normal que sucede en el arte, que también las obras, cuando son tan grandes, llega un punto que se empiezan casi que a invisibilizar. Llega un punto que uno ya no escucha la novela, sino que se maravilla y ya porque es una gran obra. Pero el pensamiento crítico, adentrarse en ella, realmente meterse, termina siendo a veces, digamos, como una apreciación bastante superficial a nivel general, ¿no? De poblacional. Pero igual, eso significa que llega a muchos más lados, ¿no? Ese Evidentemente, pensamiento crítico se lo dejamos a los críticos. claro, Porque, no, verdad, yo claro. escucho a Nueva Sinfonía y simplemente tú entras en éxtasis No, y no, no le paras a ningún y porque detalle. realmente es una obra que se podría decir que es perfecta en Claro. todo sentido, ¿no? Pero digamos, el crítico me refiero a analizar como, por ejemplo, a mí me parece muy curioso, muy importante que lo que la obra habla no es solamente lo que expresa y lo que te hace sentir, sino el mensaje mismo. O sea, es una obra que tiene un mensaje. Yo creo que eso es algo clave en esta obra, que no se trata solamente de algo que Beethoven quería decir como compositor, sino como ser humano, que tiene que ver con esa, bueno, que parte del texto de Schiller, que es un texto que habla de la hermandad, de buscar de la humanidad como un concepto, digamos, fuera de la cosa conflictiva propia de esa época, después de Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, toda esa Europa estaba totalmente, ¿sabes?, en otro contexto, ¿no? Y que viniese alguien a hablar, no solo necesariamente desde la masonería, que era un poco la narrativa que venía con eso de la fraternidad, sino expresarlo en una obra casi que multidisciplinaria, ¿no? Con un texto Claro. importante, con una música que se desbordaba del formato como tal. Porque a ver, se puede decir que los 4 movimientos que conforman la obra marcan como también un desarrollo del espíritu para poder llegar Sí. a esa fraternidad. Sí. Partimos de un primer movimiento conflictivo en donde el ser humano está entre los conflictos propios de la vida, pero también el placer propio de la vida, es esa dualidad que se junta en ese primer movimiento como algo que no se sabe cómo se reconcilia. Luego tenemos un movimiento que es como más de una danza, pero no es una danza celebratoria todavía, sino una danza más bien dionisíaca, como tratando de deslastrarse de cosas. Después venimos como un momento más íntimo, que es como ese movimiento de recogimiento, donde son variaciones, donde es como el espíritu yendo cada vez más a profundidad, y llega entonces la revelación del último movimiento, donde comienza además, hace un repaso de los primeros, como recordando, y dice, no era por aquí, no era por ahí, no era por ahí, y encuentra como el punto, ¿no? Y surge el tema que conocemos como el himno a la alegría, ¿no? Que es esa melodía sencillita que todos la podemos tararear, todos nos la sabemos, Claro. es como... Que todo el mundo le ha puesto letra. y le ha puesto letra, es como... Y bueno, entonces, claro, empieza esa melodía como a dar el signo por aquí, ¿no? Y luego viene el cómo construir esa fraternidad en conjunto, ¿no? Entonces, claro, es una obra que yo creo que es eso, no solamente es perfecta estéticamente, sino que además tiene un mensaje importante todavía vigente, ¿no? Pero Vigente, claro. sobre todo la Sí, vigencia, ¿no? totalmente Quizá hoy más que vigente, sí, nunca. totalmente, sí, Pues más sí, que nunca, por lo menos para estas generaciones, ¿no? absolutamente, Ahora, sí. esa magnificencia de Beethoven, ¿no? Esa cosa no sé ya no sé ni cómo ponerle calificativo, pero es una cosa que tú sientes que te envuelve, que es una cosa que se te impone, imponente, diría Sí. yo. Sí, ¿Eso correspondía a la época o qué era? bueno, está fomentado un poco también por la época, pero claro, por el propio espíritu de Beethoven, que logra, en general en su obra, es de los primeros compositores que realmente
A ver, bueno, podemos decir que Vivaldi trató el tema de las estaciones, es decir, algo que va más allá del humano, sino que tiene un tema como más de la naturaleza, o más que aspira hacia lo cósmico, ¿no? Tenemos el oratorio La creación de Haydn, que habla de un tema cósmico y te logra vislumbrar. Pero en Beethoven en particular siempre tenía eso de ver no solamente la expresión humana de los sentimientos, sino la expresión de eso humano dentro de lo cósmico, ¿no? Dentro de la maquinaria completa de la existencia. Entonces, en ese sentido, Beethoven logra realmente de manera orgánica mostrar como un sonido que arropa algo que va, por eso él tiene la pastoral, que es una sinfonía donde te meten en la naturaleza y es como el primero en lograr que tú escuches, ya, es que eso es la naturaleza, de verdad, o sea, en lograrlo de una forma mucho más orgánica y no solo como una metáfora, ¿no? Claro. Sino el movimiento de la tormenta de la pastoral es como una tormenta literal, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que Beethoven logra aspirar a lo cósmico como discurso y eso hace que su mensaje pues arrope todo lo que somos, ¿no? Claro. Y tú ves, por ejemplo, Mozart, que es un compositor tan prolífico y que, a diferencia de Beethoven, prácticamente desde los 3 años, el señor estaba sentado en un piano componiendo, ¿no? Ahora tú escuchas, por ejemplo, el Requiem, que lo estaba oyendo en estos días, y tú dices, sí, pero es otra cosa. Porque primero es otra época también Es lo que otra pasa, época también, porque claro. además a Mozart le tocó primero tener que convencer a la gente con, hey, yo soy músico, pero en esa época los músicos eran simplemente sirvientes para algo muy concreto. La música no era vista como arte realmente, sino como era un arte aplicada, era un artesanado directamente, o sea, la música no se revolvía a tocar. Tú escribías un concierto, era para un evento específico y ya, ¿no? Entonces Mozart fue el primero en revelarse a ello y eso es como su gran valor y en empezar a expresar cosas más allá de lo concreto de la música. Beethoven ya le toca el privilegio de poder decir yo soy artista y todo el mundo se tiene que arrodillar ante mí. Claro, en un momento donde además se idolatraba el artista y se convirtió como una especie de fenómeno en donde, bueno, lo respetaban, nadie lo entendía, pero bueno. Pero es por eso justamente que uno se extraña de que haya recibido tantas críticas, especialmente esta pieza, ¿no? Sí, bueno, es que hay que también tomar en cuenta una cosa que eso yo creo que de las cosas que más me hace admirar a Beethoven siempre es cuando pienso que justamente al ser sordo, no solamente la dificultad de componer estando sordo, sino la dificultad de enfrentarte a la sociedad mostrando una música nueva, distinta, que les va a sonar con disonancias, que les va a sonar y que la gente diga, pero ¿será que eso es así porque es sordo o porque de verdad él quería, Sí. ¿no? Y tener que convencer a la humanidad de decir, no, mira, es que esto es así, que eso pasó particularmente con una obra que se llama La Gran Fuga, es una obra muy larga para cuarteto de cuerdas de Beethoven, de los últimos periodos, también cercano a la época de la novena, y es una obra muy disonante. Y la gente le dijo, bueno, es que yo creo que esta vez no le funcionó porque ya está sordito, ¿no? Entonces, claro, imagínate tener que enfrentarte y decir, no, esto es así y esto suena así porque debe sonar así. Entonces, claro, eso es parte de su espíritu también muy prometeico, ¿no? De decir, bueno, yo voy en contra de todo, me da igual porque yo estoy seguro que este es el fuego que le quiero dar a la humanidad, ¿no? Así es. Bueno, mira, tenemos que ir terminando, pero una de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, cuando tú piensas en Tchaikovsky, por ejemplo, que es también otro muy imponente, ¿no? Y tú dices, bueno, él escribió a partir de sus propios dramas personales, ¿no? Entonces, de alguna manera drenó todo por allí. Pero en el caso de Toby, ¿tú crees que haya habido algún otro compositor que haya tenido un problema tan grave como es la sordera para un músico y que haya compuesto algo tan... Mira, que haya compuesto cosas tan importantes, pues? creo que en ese sentido es un caso único, ¿no? Sí. O sea, han habido compositores con muy mala suerte, ¿no? Digo, con circunstancias, pero esta es la peor suerte de todas, Exacto. como la peor pesadilla de un músico. Un músico y- que no tenga Claro. oído. Sí, sí. No, la verdad es que es un caso único en ese Yo sentido. creo que es ¿no? único en la Sí. historia. Bueno, entonces estamos celebrando los 200 años y ya veremos muchísimas iniciativas, Muchas gracias, ¿verdad?, por muchísimos acompañarnos. homenajes, muchísimos conciertos a lo Con largo una y ancho del explicación mundo. tan completa además, ¿no? Sí, señor, y tan Gracias. buena. Muchas gracias. No, gracias por la invitación. Vamos a la pausa mientras los despedimos y regresamos.